Muy buenas gente, ¿qué tal? Yo soy Zas. En el vídeo de hoy os voy a enseñar la que para mí es la mejor build para un paladín. Además, os voy a recomendar dos opciones para levear este personaje, al igual que los pros y los contras de elegir cada uno de estos caminos. Y al final veremos el daño masivo que es capaz de hacer esta bestia. ¿Estáis listos? Pues empezamos. Para la primera opción deberéis seguir este orden nivel a nivel. Iniciaréis el nivel 1 eligiendo la clase del paladín, siendo indiferente la subclase que elijáis, aunque yo recomiendo el juramento de los antiguos para tener mayor supervivencia con el fulgor curativo. Dejaremos las características como veis en la imagen, ya que en esta opción, a nivel 5 de personaje, ya usaremos el carisma como modificador de nuestro daño físico. Si queréis hacer el mayor daño posible desde nivel 1, podéis intercambiar los valores de carisma y fuerza hasta llegar al nivel 5 de personaje, pero yo recomiendo dejarlo como veis en la imagen si es vuestro personaje principal. Así resolveréis con mayor facilidad las conversaciones gracias a un carisma alto. A nivel 2 de paladín obtendremos nuestra mayor fuente de daño, los castigos divinos. También elegiremos como estilo de combate con armas a dos manos, para disminuir las posibilidades de fallar ataques. A nivel 3 multiclasearemos a la clase de brujo, lo que nos dará acceso a sus espacios de conjuro, que se recuperan con cada descanso corto. Elegiremos la subclase de infernal. Esto mejorará mucho nuestra supervivencia gracias a la bendición del oscuro. Os recomiendo elegir los trucos de descarga sobrenatural para daño a distancia y amistad para que vuestras pruebas de carisma sean un paseo. A nivel 2 de brujo obtendremos el segundo espacio de conjuro, al igual que las invocaciones sobrenaturales. Elegid las que queráis, aunque si mejoráis la descarga sobrenatural es una buena opción. A nivel 3 empezaremos a hacer daño de verdad con nuestros ataques cuerpo a cuerpo, gracias al Pacto del Filo. Ahora podremos vincular el arma que usemos para que ésta utilice nuestro carisma como modificador de daño. Además, tendremos acceso a los conjuros de nivel 2, en los que recomiendo que elijáis el Paso Brumoso y la Imagen Múltiple. A nivel 4 de brujo obtendremos nuestra primera dote y aumentaremos 2 puntos el carisma, para llegar a un total de 19 puntos. A estas alturas ya deberíamos haber conocido a la Tita Ethel, de la que conseguiremos el punto de carisma que nos falta para llegar a 20. Hay muchos vídeos en YouTube que explican muy bien cómo conseguir este objeto. Si tenéis alguna duda os leo en los comentarios. A nivel 7 de personaje volveremos a multiclasear, esta vez a la clase de guerrero, en la que elegiremos defensa como estilo de combate para mejorar nuestra chapa. A nivel 2 de guerrero obtendremos la acción súbita. Es de las habilidades más famosas en todas las builds, así que creo que no hacen falta presentaciones. A nivel 3 elegiremos subclase, y aquí viene lo diferente a otras builds. Elegiremos la subclase de caballero arcano. Esta nos vendrá muy bien para ir obteniendo más espacios de conjuro, que usaremos con nuestros castigos divinos, además de una habilidad que considero muy importante, vínculo con arma. Esta habilidad hará que no nos puedan desarmar, y además, si lanzamos nuestra arma a un enemigo, esta volverá a nuestra mano instantáneamente. A nivel 4 obtendremos nuestra segunda dote. Elegiréis la dote de maestro en armas pesadas. Esta aumentará en 10 puntos nuestro daño con armas a dos manos, aunque disminuirá nuestra precisión, pero a este nivel ya no nos afectará tanto. Además, cada vez que matemos a un enemigo o hagamos un crítico, podremos volver a atacar con una acción adicional. A nivel 5 podremos hacer un ataque adicional con cada acción, colocaremos un porrón de ataques por turno. A nivel 6 de guerrero y 12 de personaje obtendremos nuestra tercera y última dote, con la que subiremos 2 puntos en constitución para tener un total de 18. Esta forma de subir el personaje creo que es la más óptima, a pesar de obtener el ataque adicional a nivel 11 cuando normalmente lo conseguiríamos a nivel 5. Pero a cambio, a nivel 5 estaremos usando nuestro carisma como modificador de daño, 4 espacios de conjuros siendo 2 de ellos recuperables con descansos cortos y una muy buena supervivencia gracias a la bendición del oscuro. Todo esto pudiendo usar nuestros castigos divinos desde el nivel 2. Aquí os dejo otra forma de subir el personaje, para llegar cuanto antes a ese ataque adicional con cada acción, y además tener acceso muy rápido a la acción súbita. En mi opinión, la primera opción es mejor si usamos esta build en nuestro personaje principal. Con esta segunda opción tendremos acceso a los castigos divinos demasiado tarde para mi gusto. La elección de habilidades y subclases son las mismas que en la anterior opción, cambiando solo el orden de elección de clases. Ahora vamos a ver a esta bestia en acción.
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough, I'm about to pop off. Fuck you, you're lost, we all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough, I'm about to pop off. Fuck you, you're lost, we all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get... Bueno chicos, ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya gustado, sobre todo que os haya servido de ayuda. Si es así, os animo a suscribiros al canal, darle like y comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!
So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me?